Abraham, un hombre de Ur, una de las ciudades más prósperas de la antigua Sumeria, se encontraba en la cúspide de su vida. Era un comerciante respetado, conocido por su astucia y su habilidad para negociar. Sin embargo, una noche, mientras contemplaba las estrellas en el vasto cielo, una voz resonó en su interior, una llamada que parecía provenir de lo más profundo del cosmos. Esta voz, que lo instaba a dejar atrás su hogar y su vida conocida, lo llenó de una mezcla de temor y fascinación. ¿Era realmente la voz de Dios? ¿O podría ser un ser avanzado que había estado observando a la humanidad desde las sombras? La decisión de Abraham no fue fácil. Dejó atrás a su familia, sus amigos y la seguridad de su hogar. Sin embargo, la promesa de un futuro mejor, de una tierra que fluía con leche y miel, lo impulsó a seguir adelante. En su mente, la voz se convirtió en un faro de esperanza, guiándolo hacia lo desconocido. A medida que se alejaba de Ur, comenzó a cuestionar la naturaleza de la voz que lo había llamado. ¿Era un ser divino, un viajero del tiempo, un extraterrestre con un plan mayor para la humanidad? A medida que avanzaba en su travesía, Abraham se encontró con otros viajeros, algunos de los cuales compartían historias de encuentros similares. Hombres y mujeres de diversas culturas hablaban de visiones y voces que los habían guiado en momentos de crisis. Estas narrativas, aunque diferentes en sus detalles, compartían un hilo común, la idea de que había algo más grande que ellos, algo que los empujaba hacia un destino que aún no comprendían. La conexión entre estos relatos lo llevó a preguntarse si su experiencia era parte de un fenómeno más amplio. En su camino, Abraham llegó a un lugar donde las montañas se alzaban majestuosamente y el aire era fresco y puro. Allí se detuvo para reflexionar sobre su viaje. La voz que lo había llamado parecía resonar en su mente, instándolo a seguir adelante. Sin embargo, también comenzó a preguntarse si había un propósito detrás de su travesía. ¿Era un simple peón en un juego cósmico o había un plan más grande que lo involucraba a él y a su descendencia? Mientras continuaba su viaje, Abraham se encontró con un anciano sabio que le habló de los cielos y de las estrellas. Este hombre, con su vasta sabiduría, le explicó que las constelaciones eran mapas de historias antiguas, relatos de dioses y héroes que habían caminado sobre la tierra. Abraham sintió que había una conexión entre las historias del anciano y la voz que lo había guiado. Tal vez, pensó, su destino estaba entrelazado con el de aquellos que habían venido antes que él. Con el tiempo, Abraham llegó a una tierra desconocida, un lugar donde las culturas se entrelazaban y las tradiciones se fusionaban. Allí comenzó a establecerse y a construir una nueva vida. Sin embargo, la voz nunca lo abandonó. A menudo, en momentos de soledad, sentía su presencia, como un susurro en el viento. Esta conexión lo llevó a reflexionar sobre su papel en el mundo. ¿Era un líder, un profeta o simplemente un hombre en busca de respuestas? A medida que pasaban los años, Abraham se convirtió en un patriarca, un hombre de familia que transmitía sus enseñanzas a sus hijos y nietos. Les hablaba de la voz que lo había guiado, de la importancia de escuchar a los cielos y de buscar la verdad en un mundo lleno de incertidumbres. Sus relatos inspiraron a su familia a cuestionar su propia existencia y a buscar su propio propósito. La historia de Abraham se convirtió en un legado, un hilo que unía a generaciones en la búsqueda de respuestas. Sin embargo, la pregunta persistía en su mente. ¿Quién había sido realmente la voz que lo había llamado? A medida que su vida avanzaba, comenzó a considerar la posibilidad de que no se tratara de un ser divino en el sentido tradicional, sino de una inteligencia superior,
un ser avanzado que había estado guiando a la humanidad a lo largo de su historia. Esta idea lo intrigaba y lo aterraba a la vez, ya que implicaba que su vida y la de su descendencia estaban conectadas a un plan mucho más grande de lo que jamás había imaginado. En sus últimos años, Abraham se dedicó a la reflexión y a la enseñanza. Se convirtió en un líder espiritual, guiando a su pueblo hacia la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino. La voz que lo había llamado al principio de su viaje se transformó en un símbolo de esperanza y fe. Aunque nunca supo con certeza la naturaleza de esa voz, su vida se convirtió en un testimonio de la búsqueda de significado en un universo vasto y misterioso. Finalmente, Abraham dejó este mundo, pero su legado perduró. Las historias de su vida y su búsqueda de respuestas se transmitieron de generación en generación, inspirando a otros a escuchar las voces que los llamaban desde los cielos. La pregunta sobre la naturaleza de esa voz continuó resonando en la historia de la humanidad, un recordatorio de que, a veces, el verdadero viaje es el que emprendemos en nuestro interior, en la búsqueda de lo desconocido y lo divino. La promesa que recibió Abraham no era simplemente un eco de palabras vacías, era un pacto que resonaba a través de las dimensiones. La idea de una tierra prometida, una nación que florecería bajo su linaje, despertaba en él una curiosidad profunda. ¿Qué interés tendrían seres superiores en un linaje humano específico? La respuesta a esta pregunta se entrelazaba con la historia misma de la humanidad, un relato que abarcaba no solo el tiempo, sino también el espacio y las realidades que lo rodeaban. A medida que Abraham se adentraba en su nueva vida, comenzó a notar patrones en su entorno. Las estaciones cambiaban, las cosechas crecían y las comunidades se unían en torno a la fe y la esperanza. Era como si una fuerza invisible estuviera guiando a su pueblo hacia un destino predeterminado. Esta observación lo llevó a reflexionar sobre la naturaleza de la promesa que había recibido. ¿Era un simple regalo o había un propósito más profundo detrás de ella? Los ancianos de su comunidad, con sus historias de tiempos pasados, comenzaron a hablar de un linaje que había sido elegido. Se referían a él como el padre de muchas naciones, un título que parecía pesar sobre sus hombros. Abraham se preguntaba si esta designación era un honor o una carga. La idea de ser parte de un plan divino lo llenaba de orgullo, pero también de una responsabilidad abrumadora. ¿Cómo podría cumplir con las expectativas de aquellos que lo habían precedido y de los que vendrían después? En sus momentos de introspección, Abraham se preguntaba si la voz que lo había guiado era un ser de otra dimensión, un observador que había estado siguiendo la evolución de la humanidad. Esta noción lo intrigaba, ya que implicaba que su vida y la de su descendencia estaban entrelazadas con un tejido cósmico más amplio. La idea de que su linaje pudiera ser parte de un experimento o un plan de evolución lo llevó a cuestionar la naturaleza de la existencia misma. Mientras tanto, las historias de otros viajeros que había encontrado en su camino comenzaron a resonar en su mente. Cada uno de ellos había recibido una llamada, una invitación a unirse a algo más grande que ellos mismos. Era como si, a través de sus experiencias, se estuviera formando una red de conexiones que trascendía el tiempo y el espacio. Abraham se dio cuenta de que su viaje no era solo el suyo, era parte de un movimiento colectivo hacia la iluminación y la comprensión. Con el paso de los años, la promesa de una descendencia incontable comenzó a manifestarse. Sus hijos y nietos crecieron, cada uno con su propia historia y su propia conexión con la voz que había guiado a su abuelo. Abraham se convirtió en un puente entre generaciones,
un vínculo que unía el pasado con el futuro. Sin embargo, la pregunta sobre el interés de los seres superiores en su linaje seguía presente, como un eco persistente en su mente. En una noche estrellada, mientras contemplaba el cielo, Abraham sintió una conexión profunda con el universo. Las estrellas parecían parpadear en respuesta a sus pensamientos, como si estuvieran comunicándose con él. En ese momento, comprendió que la promesa de una tierra y una nación no era solo un regalo, sino una invitación a explorar el potencial humano. Tal vez los seres superiores estaban interesados en la capacidad de la humanidad para crecer, aprender y trascender sus limitaciones. A medida que su vida llegaba a su fin, Abraham se dedicó a transmitir su sabiduría a su familia. Les hablaba de la importancia de escuchar las voces que los llamaban, de buscar la verdad en un mundo lleno de distracciones. Les instaba a no temer a lo desconocido, sino a abrazarlo como parte de su viaje. La promesa de su linaje se convirtió en un legado de búsqueda y descubrimiento, un recordatorio de que cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar en el gran esquema del universo. La historia de Abraham se convirtió en un faro de esperanza para su pueblo. A través de sus relatos, la idea de que eran parte de un plan mayor se arraigó en sus corazones. La promesa de una tierra y una nación no solo era un destino físico, sino un viaje espiritual hacia la comprensión de su lugar en el cosmos. La búsqueda de respuestas se convirtió en un camino compartido, un viaje que continuaría mucho después de que él partiera. Finalmente, la vida de Abraham se desvaneció, pero su legado perduró. Las generaciones que siguieron continuaron explorando la conexión entre lo humano y lo divino, entre lo conocido y lo desconocido. La promesa de una descendencia incontable se transformó en un símbolo de la búsqueda incesante de la humanidad por comprender su propósito en un universo vasto y misterioso. La voz que había llamado a Abraham seguía resonando, un recordatorio de que, a veces, el verdadero viaje es el que emprendemos hacia el interior, en la búsqueda de lo que nos une a todos. En el corazón de la historia de Abraham, un momento crucial se gestaba en Mamre, donde 3 seres luminosos descendieron del cielo. La atmósfera se impregnó de una energía palpable, como si el mismo aire vibrara con la presencia de lo divino. Abraham, al ver a estos visitantes, sintió una mezcla de asombro y reverencia. Eran figuras que desafiaban la comprensión humana, con una luz que parecía emanar de su ser, iluminando el entorno con un resplandor que iba más allá de lo físico. Los 3 seres, con apariencia humana, se acercaron a Abraham, quien, en un acto de humildad, se postró ante ellos. La curiosidad lo invadía. ¿Eran ángeles, mensajeros de lo divino, o entidades superiores que habían tomado forma humana para comunicarse con él? La línea entre lo celestial y lo terrenal se desdibujaba en su mente, y la posibilidad de que estos seres fueran parte de un plan cósmico lo llenaba de inquietud y esperanza. Mientras los seres se acercaban, Abraham sintió que el tiempo se detenía. Sus corazones latían al unísono, como si compartieran un propósito común. Uno de los visitantes, con una voz que resonaba como un eco en su interior, le habló sobre la promesa de una descendencia que sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. Las palabras parecían cargadas de significado, como si cada sílaba estuviera tejida con hilos de destino y posibilidad. La conversación se tornó en un intercambio profundo, donde Abraham no solo escuchaba, sino que también se atrevía a preguntar. Se interesó por el papel que estos seres desempeñaban en el vasto esquema del universo. ¿Por qué habían elegido visitarlo a él, un simple mortal? La respuesta que recibió
fue un recordatorio de que cada ser humano tiene un propósito y que su vida estaba entrelazada con un tejido cósmico que abarcaba mucho más de lo que podía imaginar. Los seres luminosos compartieron vislumbres de un futuro donde su linaje no solo prosperaría, sino que también jugaría un papel crucial en la evolución de la humanidad. Abraham sintió que su corazón se expandía ante la magnitud de la revelación. La idea de que su descendencia podría ser un faro de luz en un mundo a menudo sumido en la oscuridad lo llenó de un renovado sentido de responsabilidad. No solo era el padre de muchas naciones, sino un catalizador de cambio. A medida que la conversación avanzaba, los seres comenzaron a hablar de la importancia de la fe y la conexión espiritual. Le recordaron que, aunque su camino estaría lleno de desafíos, cada obstáculo sería una oportunidad para crecer y aprender. Abraham comprendió que su viaje no era solo físico, sino también espiritual, y que su relación con lo divino era fundamental para cumplir con la promesa que le había sido hecha. Cuando los seres se prepararon para partir, Abraham sintió una profunda tristeza, como si una parte de él se estuviera yendo con ellos. Sin embargo, también experimentó una oleada de gratitud. Había recibido no solo una promesa, sino una misión. La luz de aquellos seres se grabó en su memoria, un recordatorio constante de que no estaba solo en su viaje. La conexión con lo divino era una realidad que debía cultivar y compartir con su familia y su pueblo. Los seres luminosos se desvanecieron en el aire, dejando tras de sí un aura de paz y esperanza. Abraham se quedó en el lugar, contemplando el cielo estrellado, sintiendo que cada estrella era un testigo de su encuentro. La noche se convirtió en un símbolo de su nueva comprensión. El universo estaba lleno de misterios, y su vida era una parte integral de ese vasto entramado. Con el tiempo, Abraham se dedicó a compartir su experiencia con su familia y su comunidad. Les habló de la importancia de la fe, de escuchar las voces que los guiaban y de reconocer la luz que reside en cada uno de ellos. La historia de su encuentro en Mamre se convirtió en un legado, un faro que iluminaba el camino hacia la comprensión de su lugar en el cosmos. Así, la promesa de una descendencia incontable se transformó en un viaje compartido, donde cada generación se unía en la búsqueda de respuestas. La conexión entre lo humano y lo divino se fortalecía, y la historia de Abraham se entrelazaba con la de su pueblo, creando un relato que resonaría a través de los siglos, recordando a todos que, en el vasto universo, cada vida tiene un propósito y cada alma, una luz que brilla con fuerza. En medio de esta revelación, Dios le ordenó a Abraham que preparara un ritual que sellaría el pacto entre ellos. La instrucción era clara. Debía tomar ciertos animales y dividirlos en dos mitades, colocando cada parte frente a la otra. Este acto, que podría parecer extraño a los ojos de los mortales, tenía un profundo significado en el contexto de la época. Era una forma de establecer un compromiso sagrado, un vínculo que trascendía lo terrenal y se adentraba en lo divino. Abraham, con un corazón lleno de reverencia, se dispuso a cumplir con la orden. Con manos firmes y un espíritu decidido, Abraham seleccionó un novillo, una cabra y un carnero, cada uno de ellos de 3 años. La elección de estos animales no era casual. Representaban la pureza y la plenitud, elementos esenciales para un pacto que debía ser eterno. Mientras los sacrificios eran preparados, el aire se llenó de un silencio reverente, como si la naturaleza misma estuviera atenta a lo que estaba por suceder. La sangre de los animales, derramada en el suelo, simbolizaba la seriedad del compromiso que se estaba forjando. Una vez que el ritual fue completado, Abraham se sentó a esperar,
La noche se extendía ante él, y la oscuridad parecía cobrar vida. Fue entonces cuando una profunda sensación de asombro lo invadió. En medio de la penumbra, una antorcha flotante apareció, iluminando el espacio con una luz sobrenatural. Este fenómeno, que desafiaba la lógica y la comprensión humana, era un signo claro de la presencia divina. La antorcha, junto con el horno humeante que surgió de la nada, se convirtió en el símbolo del pacto sellado entre Dios y Abraham. La imagen de la antorcha flotante y el horno humeante evocaba una tecnología desconocida, un poder que iba más allá de lo que los hombres podían concebir. Algunos podrían interpretarlo como un milagro, mientras que otros podrían cuestionar su origen. Sin embargo, para Abraham no había duda de que era un mensaje claro de lo divino. La luz que emanaba de la antorcha parecía danzar en el aire, como si estuviera celebrando la unión de lo humano y lo celestial. Mientras la antorcha se movía, Abraham sintió que su corazón latía con fuerza. Era un momento de conexión profunda, donde el tiempo y el espacio se desvanecían. La promesa de Dios resonaba en su interior, y la certeza de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas se convirtió en un mantra que lo acompañaría en su viaje. La visión de un futuro brillante se dibujaba ante él, y cada estrella en el cielo se convertía en un recordatorio de su compromiso. El ritual no solo selló un pacto, sino que también transformó a Abraham. La experiencia lo llevó a un nivel de entendimiento que antes le era esquivo. Comprendió que su vida estaba entrelazada con un propósito mayor y que cada decisión que tomara tendría repercusiones en el destino de su linaje. La responsabilidad que sentía era abrumadora, pero también liberadora. Sabía que no estaba solo en su camino. La luz divina lo guiaba. Con el tiempo, la historia de este pacto se convirtió en un legado que se transmitió de generación en generación. Los descendientes de Abraham aprendieron sobre la importancia de la fe y la conexión con lo divino. La antorcha y el horno se convirtieron en símbolos de esperanza y renovación, recordando a todos que, a pesar de los desafíos, siempre había una luz que guiaba el camino. La narrativa del pacto sellado con sangre se entrelazó con la identidad de su pueblo, formando un hilo conductor que los unía a su historia. A medida que las generaciones pasaban, la interpretación del ritual evolucionó. Algunos comenzaron a ver la antorcha flotante como un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la verdad. La idea de que la tecnología desconocida podría ser un puente entre lo humano y lo divino resonó en las mentes de muchos. La historia de Abraham se convirtió en un faro de inspiración, un recordatorio de que la fe y la curiosidad podían coexistir en armonía. Así, el pacto sellado con sangre no solo fue un evento aislado, sino el inicio de un viaje que abarcaba siglos. La conexión entre lo humano y lo divino se fortalecía con cada relato, y la historia de Abraham se entrelazaba con la de su pueblo, creando un relato que resonaría a través de los tiempos. En cada rincón del mundo, aquellos que escuchaban la historia de Abraham encontraban un eco de su propia búsqueda de significado, recordando que, en el vasto universo, cada vida tiene un propósito y cada alma una luz que brilla con fuerza. El cambio de nombre de Abraham a Abraham y de Sarai a Sara no fue meramente un ajuste nominal, sino un acto cargado de simbolismo y significado profundo. Abraham, que significa Padre enaltecido, se transformó en Abraham, que se traduce como Padre de multitudes. Este nuevo nombre no solo reflejaba un cambio en su identidad, sino que también marcaba el inicio de un destino que trascendería su propia vida.
La transformación de su nombre era un recordatorio constante de la promesa divina que lo acompañaba, un recordatorio de que su legado se extendería más allá de su propia existencia. De manera similar, el cambio de Sarai a Sara, que significa princesa, simbolizaba su elevación a un papel fundamental en la historia de su pueblo. Sara no solo sería la esposa de Abraham, sino también la madre de naciones. Este nuevo nombre representaba su papel en el cumplimiento de la promesa divina, un papel que la conectaba con un futuro lleno de esperanza y posibilidades. La transformación de sus nombres era, en esencia, un reajuste de su identidad, un llamado a abrazar un propósito mayor que ellos mismos. La idea de un reajuste genético puede parecer moderna, pero en el contexto de la narrativa bíblica, se puede interpretar como un cambio en la esencia misma de Abraham y Sara. Al recibir nuevos nombres, se les otorgó una nueva identidad que estaba intrínsecamente ligada a su misión divina. Este cambio no solo afectó su percepción de sí mismos, sino que también impactó en la forma en que los demás los veían. La transformación de sus nombres era un acto de fe que resonaba en el corazón de su comunidad, un símbolo de la esperanza que se avecinaba. A medida que Abraham y Sara se adentraban en esta nueva etapa de sus vidas, comenzaron a experimentar un cambio en su destino. La promesa de una descendencia numerosa se convirtió en un faro que guiaba sus decisiones. Cada paso que daban estaba impregnado de la certeza de que su linaje sería parte de un plan divino más grande. Este sentido de propósito les otorgó una fuerza renovada, una determinación que les permitió enfrentar los desafíos que se presentaban en su camino. La transformación de sus nombres también implicaba un cambio en la forma en que se relacionaban con Dios. Al ser llamados por nuevos nombres, Abraham y Sara se convirtieron en participantes activos en el pacto divino. Su relación con lo sagrado se profundizó y comenzaron a entender que su vida estaba entrelazada con la historia de su pueblo. Este entendimiento les permitió abrazar su papel como líderes y guías, llevando consigo la luz de la promesa a las generaciones futuras. El impacto de estos cambios se extendió más allá de la vida de Abraham y Sara. Sus descendientes, al conocer la historia de sus antepasados, se sintieron inspirados a vivir de acuerdo con los principios que habían sido establecidos. La transformación de sus nombres se convirtió en un símbolo de la identidad colectiva de un pueblo que había sido llamado a ser un faro de luz en el mundo. La historia de Abraham y Sara se convirtió en un legado que resonaría a través de los siglos, recordando a todos que el cambio puede ser un catalizador para el crecimiento y la renovación. Con el tiempo, la narrativa de Abraham y Sara se entrelazó con la historia de su pueblo, creando un relato que abarcaba no solo su vida, sino también la de aquellos que vinieron después. La conexión entre lo humano y lo divino se fortaleció, y la historia de su transformación se convirtió en un testimonio de la capacidad de las personas para adaptarse y evolucionar en respuesta a un llamado superior. Este legado de fe y resiliencia se convirtió en un hilo conductor que unía a generaciones enteras. La evolución de sus nombres también llevó a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del cambio. En un mundo en constante transformación, la historia de Abraham y Sara se convirtió en un recordatorio de que la identidad no es estática, sino que puede ser moldeada por las experiencias y las decisiones que tomamos. Este entendimiento resonó en el corazón de muchos, inspirándolos a abrazar su propia transformación y a buscar un propósito que trascienda su existencia individual. Así, el cambio de nombre y destino de Abraham y Sara se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Su historia
marcada por la fe y la conexión con lo divino, se convirtió en un faro que iluminaba el camino para aquellos que buscaban significado en sus vidas. En cada rincón del mundo, la narrativa de su transformación resonaba, recordando a todos que, a pesar de los desafíos, siempre hay un propósito que nos llama a ser más de lo que somos. La luz de su legado sigue brillando, guiando a las generaciones hacia un futuro lleno de posibilidades. La historia de Abraham y Sara se adentra en un capítulo crucial cuando la promesa de un hijo se convierte en el centro de su existencia. A pesar de su avanzada edad, la intervención divina se manifiesta de manera sorprendente. Sara, que había sido estigmatizada por su infertilidad, se encuentra en un momento de revelación. La risa que había brotado de sus labios al escuchar la promesa de un hijo se transforma en un eco de asombro y fe. La concepción de Isaac, el hijo prometido, no solo representa un milagro, sino que también plantea preguntas sobre la naturaleza de su origen. ¿Fue un embarazo natural o hubo una intervención externa en su ADN? La concepción de Isaac se presenta como un acto de fe que desafía las leyes de la biología. En un mundo donde la vejez se asocia con la incapacidad de procrear, la historia de Sara se convierte en un testimonio de la posibilidad de lo imposible. La intervención divina se convierte en un hilo conductor que une lo humano con lo sobrenatural. La narrativa sugiere que, en el momento en que Dios pronunció la promesa, se activaron fuerzas que trascienden la comprensión humana. La concepción de Isaac se convierte en un símbolo de la esperanza que puede surgir incluso en las circunstancias más adversas. A medida que Sara experimenta los cambios en su cuerpo, la historia se adentra en la complejidad de la maternidad. La alegría de la concepción se entrelaza con la incertidumbre. ¿Cómo podría una mujer de su edad llevar a cabo la tarea de ser madre? La narrativa invita a reflexionar sobre el papel de la fe en la vida de las personas. La fe de Sara no solo se manifiesta en su aceptación de la promesa, sino también en su disposición a abrazar la maternidad en un momento en que muchos habrían considerado que su tiempo había pasado. Este acto de fe se convierte en un testimonio de la capacidad humana para desafiar las expectativas. La llegada de Isaac no solo representa la culminación de una promesa, sino que también simboliza el renacer de Sara. La transformación de su identidad de esposa a madre se convierte en un viaje de autodescubrimiento. La maternidad, en este contexto, se presenta como un regalo divino que redefine su propósito. La historia sugiere que la intervención divina no solo afecta el plano físico, sino que también transforma el corazón y la mente de aquellos que son tocados por ella. Sara se convierte en un faro de esperanza, un recordatorio de que la vida puede florecer en los lugares más inesperados. La figura de Isaac, el hijo prometido, se convierte en un símbolo de la continuidad del legado de Abraham y Sara. Su nacimiento no solo es un evento personal, sino que se inscribe en un contexto más amplio de promesas y pactos. La historia de su concepción se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Isaac no es solo un hijo, es el portador de un futuro que se extiende más allá de su propia existencia. La narrativa invita a considerar cómo las decisiones y los eventos de una generación pueden influir en las que vendrán después. La intervención divina en la concepción de Isaac también plantea preguntas sobre la naturaleza de la intervención en la vida humana. ¿Es posible que haya un diseño más grande que trasciende la comprensión humana? La historia de Sara y su milagroso embarazo invita a la reflexión sobre el papel de lo divino en la vida cotidiana. La concepción de Isaac se convierte en un recordatorio de que, a veces,
lo que parece imposible puede ser parte de un plan más amplio. La fe se convierte en el puente que conecta lo humano con lo divino, permitiendo que lo extraordinario se manifieste en lo ordinario. A medida que la historia avanza, la figura de Sara se convierte en un símbolo de resiliencia. Su viaje hacia la maternidad no está exento de desafíos, pero su fe la sostiene. La narrativa sugiere que la intervención divina no elimina las dificultades, sino que proporciona la fortaleza necesaria para enfrentarlas. Sara se convierte en un modelo a seguir para aquellos que luchan con sus propias incertidumbres. Su historia resuena en el corazón de quienes buscan respuestas en momentos de crisis, recordándoles que la fe puede ser una fuente de poder en medio de la adversidad. La llegada de Isaac también marca un cambio en la dinámica familiar. La relación entre Abraham y Sara se profundiza a medida que comparten la alegría de la paternidad. La historia sugiere que la intervención divina no solo transforma a los individuos, sino que también impacta en las relaciones. La familia se convierte en un microcosmos de la promesa divina, un espacio donde la fe y el amor se entrelazan. La narrativa invita a considerar cómo las experiencias compartidas pueden fortalecer los lazos familiares y crear un sentido de comunidad. Finalmente, la historia de la concepción de Isaac se convierte en un legado que trasciende el tiempo. La fe de Sara y Abraham se convierte en un modelo para las generaciones futuras. La narrativa invita a reflexionar sobre cómo las historias de fe pueden inspirar a otros a buscar su propio propósito. La intervención divina en la vida de Sara no solo es un evento aislado, sino que se inscribe en un relato más amplio de esperanza y renovación. La luz de su legado sigue brillando, guiando a aquellos que buscan significado en sus propias vidas, recordándoles que, a pesar de las circunstancias, siempre hay un camino hacia la realización de los sueños. La historia de Abraham y Sara se adentra en un nuevo capítulo cuando Dios, en un acto de compromiso eterno, le pide a Abraham un signo físico que sellará su pacto. Este signo, la circuncisión, se convierte en un símbolo de pertenencia y de la relación especial entre Dios y su pueblo. La circuncisión no es solo un acto ritual, es un contrato biológico que marca a los hombres de la descendencia de Abraham, un sello que los identifica como parte de una promesa divina. Este acto físico trasciende lo meramente corporal, convirtiéndose en un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. La circuncisión, entonces, plantea interrogantes sobre la naturaleza de la identidad y la pertenencia. ¿Es este signo un simple ritual o un elemento esencial que conecta a los hombres con su linaje y su historia? La marca en la carne se convierte en un símbolo de la herencia espiritual y genética, un recordatorio de que cada individuo es parte de un plan mayor. La historia de Abraham se entrelaza con la de su descendencia, creando un tejido de fe que se transmite de generación en generación. A medida que Abraham recibe esta instrucción divina, se enfrenta a la complejidad de la obediencia. La circuncisión no solo implica un cambio físico, sino también un compromiso emocional y espiritual. Abraham debe aceptar no solo la promesa de un hijo, sino también la responsabilidad de guiar a su familia en la fe. Este acto de obediencia se convierte en un testimonio de su devoción, un reflejo de su relación con Dios que va más allá de las palabras. La marca en su carne se convierte en un símbolo de su entrega y su confianza en el plan divino. La circuncisión también plantea preguntas sobre la naturaleza de la comunidad. Al marcar a los hombres de su linaje, Abraham establece un sentido de pertenencia que trasciende el individuo. La comunidad se convierte en un espacio sagrado donde la fe se vive y se comparte.
Este acto ritual no solo une a los hombres entre sí, sino que también los conecta con su historia y su futuro. La identidad colectiva se fortalece a través de este signo, creando un lazo que une a generaciones en un mismo propósito. La narrativa de la circuncisión invita a reflexionar sobre el significado de los rituales en la vida cotidiana. En un mundo donde lo físico a menudo se considera secundario, la marca en la carne se convierte en un recordatorio de que lo espiritual y lo material están intrínsecamente ligados. La circuncisión no es solo un acto de obediencia, sino una manifestación tangible de la fe. Este ritual se convierte en un medio a través del cual los hombres pueden experimentar la presencia de lo divino en sus vidas. A medida que la historia avanza, la circuncisión se convierte en un símbolo de resistencia y perseverancia. En un contexto donde las normas sociales y culturales pueden ser desafiantes, este acto se convierte en un acto de valentía. Los hombres que llevan esta marca en su carne se convierten en portadores de una historia de fe que desafía las expectativas. La circuncisión se transforma en un acto de rebeldía contra la adversidad, un testimonio de que la fe puede prevalecer incluso en los momentos más difíciles. La figura de Isaac, como hijo de la promesa, también se ve afectada por este pacto. Su nacimiento no solo es un milagro, sino que también lo convierte en el heredero de una tradición que se remonta a su abuelo Abraham. La circuncisión de Isaac no es solo un rito de paso, sino un acto que lo integra en la historia sagrada de su pueblo. La marca en su carne se convierte en un símbolo de su conexión con lo divino y con su linaje, un recordatorio de que su vida está entrelazada con un propósito mayor. La historia de la circuncisión también invita a considerar el papel de las mujeres en este relato. Aunque el acto en sí se centra en los hombres, las mujeres como Sara desempeñan un papel crucial en la transmisión de la fe y la identidad. La maternidad de Sara, junto con la circuncisión de Isaac, crea un ciclo de vida y fe que se entrelaza. Las mujeres, aunque a menudo invisibilizadas en los relatos, son fundamentales en la construcción de la comunidad de fe, transmitiendo valores y creencias a las futuras generaciones. Finalmente, la circuncisión se convierte en un legado que trasciende el tiempo. A lo largo de los siglos, este signo ha perdurado como un recordatorio de la relación entre Dios y su pueblo. La historia de Abraham y su obediencia se convierte en un modelo para aquellos que buscan entender su propia identidad y propósito. La marca en la carne, lejos de ser un simple ritual, se transforma en un símbolo de esperanza y renovación, un testimonio de que la fe puede ser un faro en medio de la oscuridad, guiando a las generaciones hacia un futuro lleno de promesas. La historia de Abraham y su familia se adentra en un momento de intensa prueba cuando Dios le ordena ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Este mandato, que podría parecer incomprensible a primera vista, plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. ¿Es este un acto de devoción genuina o una exigencia de seres que trascienden la comprensión humana? La tensión entre la obediencia ciega y la fe consciente se convierte en el eje central de esta narrativa. Abraham, conocido por su inquebrantable fe, se enfrenta a un dilema desgarrador. La voz que le habla es la misma que le prometió un futuro brillante a través de su hijo, el niño que llegó a su vida en su vejez. La paradoja de tener que sacrificar a Isaac, el símbolo de la promesa divina, lo lleva a cuestionar la naturaleza de su relación con Dios. ¿Es la fe un acto de sumisión absoluta o debe ser también un diálogo en el que se expresan dudas y temores? Mientras se prepara para el sacrificio, Abraham se embarca en un viaje que no solo es físico,
sino también espiritual. La travesía hacia el monte Moría se convierte en una metáfora del camino de la fe, donde cada paso está impregnado de incertidumbre. A medida que se aleja de su hogar, la carga emocional se hace más pesada. La imagen de su hijo, inocente y lleno de vida, se convierte en un recordatorio constante del sacrificio que está a punto de realizar. Isaac, por su parte, es un joven que no comprende completamente la magnitud de lo que está sucediendo. Su confianza en su padre es absoluta, lo que añade una capa de tragedia a la historia. La inocencia de Isaac contrasta con la angustia de Abraham, quien debe lidiar con la realidad de que su obediencia a Dios podría costarle lo más preciado que tiene. Este momento de tensión plantea la pregunta de si la fe puede coexistir con el dolor y la pérdida. Al llegar al monte, la escena se vuelve aún más intensa. Abraham construye un altar, un acto que simboliza tanto la devoción como la desesperación. La leña es colocada y el sacrificio parece inminente. En este punto, la narrativa se convierte en un examen de la naturaleza de la obediencia. ¿Es la obediencia a ciegas un signo de verdadera fe? ¿O es necesario cuestionar y dialogar con lo divino? La historia invita a los lectores a reflexionar sobre sus propias experiencias de fe y sacrificio. En el clímax de la historia, cuando Abraham levanta el cuchillo, un ángel lo detiene. Este momento de intervención divina no solo salva a Isaac, sino que también redefine el concepto de sacrificio. La fe de Abraham es recompensada, pero no de la manera que él esperaba. En lugar de perder a su hijo, se le ofrece un carnero como sustituto. Este giro en la narrativa plantea la idea de que la verdadera prueba de la fe no radica en el sacrificio físico, sino en la disposición a confiar en un plan mayor. La figura del carnero, que se convierte en el sacrificio en lugar de Isaac, simboliza la redención y la gracia. Este acto de provisión divina sugiere que, aunque la obediencia puede requerir sacrificios, también hay un espacio para la misericordia. La historia de Abraham e Isaac se transforma en un relato de esperanza, donde la fe se manifiesta no solo en la obediencia, sino también en la confianza en que lo divino tiene un propósito más allá de la comprensión humana. A lo largo de los siglos, este relato ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como un testimonio de la fe inquebrantable de Abraham, mientras que otros cuestionan la moralidad de un Dios que exige tal sacrificio. La historia invita a un diálogo continuo sobre la naturaleza de la fe, la obediencia y el sacrificio. ¿Es la fe un acto de sumisión o un viaje de descubrimiento personal? Las respuestas pueden variar, pero la historia sigue resonando en el corazón de quienes buscan entender su propia relación con lo divino. El sacrificio de Isaac también ha sido un tema recurrente en la literatura y el arte, simbolizando la lucha entre la fe y la razón. La imagen de un padre dispuesto a sacrificar a su hijo ha inspirado a generaciones a reflexionar sobre el significado del sacrificio y la devoción. Este relato se convierte en un espejo en el que se reflejan las luchas humanas, las dudas y las esperanzas, recordando que la fe a menudo se encuentra en la intersección del dolor y la redención. Finalmente, la historia de Abraham e Isaac se convierte en un legado que trasciende el tiempo. A través de su sacrificio, se establece un modelo de fe que invita a la reflexión y al cuestionamiento. La narrativa no solo habla de obediencia, sino también de la complejidad de la relación entre lo humano y lo divino. En este sentido, el sacrificio de Isaac se convierte en un símbolo de la búsqueda constante de significado y propósito en un mundo lleno de incertidumbres. La promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas resuena en el corazón de la narrativa,
sugiriendo una conexión profunda entre lo terrenal y lo celestial. Esta afirmación no es meramente poética, implica una visión de un futuro que trasciende el tiempo y el espacio. Las estrellas, inalcanzables y eternas, simbolizan la grandeza de la herencia que se le ha prometido a Abraham. En este contexto, la descendencia no solo se refiere a la prole física, sino también a un legado espiritual que se extiende a lo largo de generaciones. A medida que Abraham enfrenta la prueba de su fe, la imagen de las estrellas se convierte en un faro de esperanza. Cada estrella en el cielo puede ser vista como un recordatorio de la promesa divina, un símbolo de que, a pesar de las dificultades, hay un propósito mayor en juego. La conexión con lo celestial sugiere que la fe de Abraham no es solo un acto de obediencia, sino también un vínculo con un orden cósmico que trasciende su comprensión. Esta relación con lo divino invita a la reflexión sobre cómo las promesas de Dios pueden manifestarse en la vida cotidiana. Isaac, al ser el hijo de la promesa, representa la materialización de esa descendencia estelar. Su vida, aunque marcada por la tragedia del sacrificio, se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. La historia de Abraham e Isaac se entrelaza con la idea de que cada generación tiene su propio papel en el cumplimiento de la promesa. La fe de Abraham se convierte en el cimiento sobre el cual se edifica la vida de Isaac, quien a su vez será el progenitor de una nación que llevará el legado de su padre. La intervención del ángel en el momento culminante del sacrificio no solo salva a Isaac, sino que también reafirma la conexión entre lo humano y lo divino. Este acto de misericordia sugiere que, aunque la obediencia puede requerir sacrificios, hay un espacio para la gracia. La figura del carnero, que se convierte en el sacrificio sustituto, simboliza la provisión divina y la idea de que, en medio de la prueba, siempre hay una salida. Este momento de redención se convierte en un eco de la promesa de Dios, recordando a Abraham que su fe no ha sido en vano. La narrativa de Abraham e Isaac también plantea preguntas sobre la naturaleza de la fe misma. ¿Es la fe un acto de sumisión ciega o un viaje de descubrimiento personal? La historia invita a los lectores a explorar su propia relación con lo divino, a cuestionar y dialogar con sus creencias. La fe, en este sentido, se convierte en un proceso dinámico, donde la duda y la confianza coexisten y donde cada individuo debe encontrar su propio camino hacia la comprensión de lo sagrado. A lo largo de la historia, la figura de Abraham ha sido venerada como un modelo de fe. Sin embargo, su historia también ha sido objeto de debate y análisis. Algunos ven en su disposición a sacrificar a Isaac un acto de heroísmo, mientras que otros cuestionan la moralidad de tal exigencia. Este diálogo continuo sobre la naturaleza de la fe y la obediencia refleja la complejidad de la experiencia humana, donde las decisiones difíciles a menudo llevan a profundas reflexiones sobre el propósito y el significado de la vida. La imagen de las estrellas, que simboliza la descendencia de Abraham, también puede interpretarse como un llamado a la esperanza en tiempos de incertidumbre. En un mundo donde las pruebas y tribulaciones son inevitables, la promesa de que la descendencia será numerosa y brillante ofrece consuelo. Esta visión de un futuro lleno de posibilidades se convierte en un faro que guía a las generaciones venideras, recordándoles que, a pesar de los desafíos, hay un propósito divino que se despliega en sus vidas. La historia de Abraham e Isaac ha dejado una huella indeleble en la cultura y la espiritualidad a lo largo de los siglos. Su legado se manifiesta en la literatura, el arte y la teología, donde la lucha entre la fe y la razón sigue siendo un tema recurrente.
La imagen de un padre dispuesto a sacrificar a su hijo ha inspirado a muchos a reflexionar sobre el significado del sacrificio y la devoción, convirtiendo esta narrativa en un espejo de las luchas humanas. Finalmente, la conexión entre la descendencia de Abraham y las estrellas nos recuerda que la fe no es un destino, sino un viaje. Cada generación tiene la oportunidad de explorar su propia relación con lo divino, de cuestionar y reafirmar sus creencias. La historia de Abraham e Isaac se convierte en un legado que invita a la reflexión, un recordatorio de que, aunque la vida esté llena de incertidumbres, siempre hay un propósito mayor que nos guía hacia la luz. La figura de Abraham se erige como un portador de un linaje cósmico, un vínculo entre lo humano y lo divino que trasciende las fronteras del tiempo. Las promesas que recibió no eran meramente territoriales, sino que abarcaban un espectro generacional que se extendía más allá de su propia existencia. En este sentido, la descendencia de Abraham se convierte en un código sagrado, un legado que los dioses parecían estar interesados en preservar. La idea de un linaje cósmico sugiere que la sangre de Abraham no solo lleva consigo la historia de un pueblo, sino también un propósito divino que se manifiesta a través de las generaciones. La promesa de que su descendencia sería como las estrellas implica una multiplicidad de significados. Las estrellas, en su inalcanzable lejanía, representan no solo la cantidad de descendientes, sino también la diversidad de experiencias y caminos que cada generación podría tomar. Este linaje cósmico no se limita a la procreación física. También abarca la transmisión de valores, creencias y una conexión espiritual que se perpetúa a lo largo del tiempo. Así, cada descendiente de Abraham se convierte en un portador de esa herencia, un eslabón en una cadena que une lo terrenal con lo celestial. La historia de Abraham se convierte en un relato de fe y desafío, donde cada prueba que enfrenta refuerza su papel como patriarca de un linaje elegido. La relación entre Abraham y Dios se manifiesta en un diálogo continuo, donde las promesas divinas son tanto un regalo como una responsabilidad. La fe de Abraham no es solo un acto de obediencia, sino un compromiso con un futuro que él no puede ver, pero que confía que se desarrollará. Este acto de fe se convierte en un modelo para sus descendientes, quienes también deben navegar por sus propias pruebas y tribulaciones. Isaac, como hijo de la promesa, representa la continuidad de este linaje cósmico. Su vida, marcada por el sacrificio y la redención, se convierte en un símbolo de la fidelidad de Dios hacia Abraham. La intervención divina en el momento crítico del sacrificio de Isaac no solo salva su vida, sino que también reafirma la idea de que el linaje de Abraham está bajo la protección de un poder superior. Este acto de gracia sugiere que, aunque el camino de la fe puede estar lleno de sacrificios, siempre hay un propósito mayor que guía a los creyentes. La narrativa de Abraham e Isaac invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fe y el sacrificio. La disposición de Abraham a sacrificar a su hijo plantea preguntas sobre la moralidad y la ética de la obediencia a lo divino. Este dilema resuena a lo largo de la historia, donde las decisiones difíciles a menudo llevan a cuestionamientos sobre el significado de la vida y el propósito de la existencia. La fe se convierte en un viaje de autodescubrimiento, donde cada individuo debe encontrar su propio camino hacia la comprensión de lo sagrado. A medida que las generaciones avanzan, la figura de Abraham se convierte en un símbolo de esperanza y resiliencia. Su legado se manifiesta en la forma en que sus descendientes enfrentan sus propios desafíos, recordando siempre la promesa de que su linaje será numeroso y brillante.
Esta visión de un futuro lleno de posibilidades se convierte en un faro que guía a las generaciones venideras, instándolas a mantener la fe incluso en tiempos de incertidumbre. La conexión con lo celestial se convierte en un recordatorio constante de que hay un propósito divino en cada vida. La historia de Abraham e Isaac ha dejado una huella indeleble en la cultura y la espiritualidad a lo largo de los siglos. Su legado se refleja en la literatura, el arte y la teología, donde la lucha entre la fe y la razón sigue siendo un tema recurrente. La imagen de un padre dispuesto a sacrificar a su hijo ha inspirado a muchos a reflexionar sobre el significado del sacrificio y la devoción, convirtiendo esta narrativa en un espejo de las luchas humanas. La complejidad de la experiencia de Abraham invita a un diálogo continuo sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. La promesa de un linaje cósmico también plantea la cuestión de la identidad. ¿Qué significa ser parte de un linaje elegido? Para los descendientes de Abraham, esta identidad conlleva una responsabilidad de vivir de acuerdo con los valores y principios que han sido transmitidos a lo largo de las generaciones. La conexión con lo divino se convierte en un llamado a la acción, instando a cada individuo a ser un portador de la fe y a contribuir al legado que se les ha encomendado. Finalmente, la historia de Abraham e Isaac se convierte en un recordatorio de que la fe no es un destino, sino un viaje continuo. Cada generación tiene la oportunidad de explorar su propia relación con lo divino, de cuestionar y reafirmar sus creencias. La narrativa de Abraham invita a la reflexión sobre el significado de la vida, el sacrificio y la esperanza, recordando que, aunque la vida esté llena de incertidumbres, siempre hay un propósito mayor que nos guía hacia la luz. En este sentido, el linaje cósmico de Abraham se convierte en un legado que trasciende el tiempo, un hilo que une a la humanidad en su búsqueda de lo sagrado. La figura de Abraham, en su singularidad, se presenta como un puente entre lo humano y lo divino, un ser que no solo recibe visiones, sino que establece un diálogo directo con una entidad que camina y habla. Este encuentro tangible sugiere una relación más íntima y personal con lo sagrado, donde la divinidad no se manifiesta en símbolos abstractos, sino en una presencia física que desafía las nociones convencionales de lo espiritual. La capacidad de Abraham para interactuar con esta figura divina plantea interrogantes sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de que lo divino se manifieste en formas que los humanos pueden percibir y comprender. La experiencia de Abraham se convierte en un testimonio de la búsqueda de conexión con lo trascendental. En un mundo donde la fe a menudo se basa en lo invisible, su diálogo con Dios representa una ruptura con la abstracción. Este encuentro no solo valida su papel como patriarca, sino que también establece un modelo de relación que invita a otros a buscar su propia conexión con lo divino. La figura que se presenta ante él no es un mero espectro, sino una manifestación que permite a Abraham experimentar la divinidad de manera palpable, lo que sugiere que la fe puede ser tanto un acto de creencia como una experiencia vivida. La presencia de Dios en la vida de Abraham se convierte en un faro de esperanza y dirección. Cada conversación que mantiene con esta figura no solo refuerza su fe, sino que también le proporciona claridad en momentos de incertidumbre. La naturaleza de estas interacciones sugiere que la divinidad no es un ente distante, sino un compañero en el viaje humano, dispuesto a guiar y aconsejar. Este aspecto de la relación entre Abraham y Dios invita a la reflexión sobre cómo los seres humanos pueden buscar y reconocer la presencia divina en sus propias vidas, incluso en los momentos más oscuros.
A medida que Abraham enfrenta desafíos, su diálogo con Dios se convierte en una fuente de fortaleza. La figura divina no solo le ofrece promesas, sino que también le brinda la oportunidad de expresar sus dudas y temores. Este intercambio humano y divino resalta la importancia de la vulnerabilidad en la fe, donde la honestidad y la apertura son esenciales para el crecimiento espiritual. La capacidad de Abraham para cuestionar y dialogar con Dios establece un precedente para las generaciones futuras, quienes también pueden encontrar en la fe un espacio para la duda y la búsqueda de respuestas. La figura de Dios que camina y habla con Abraham también plantea la posibilidad de que la divinidad esté intrínsecamente relacionada con la experiencia humana. Este encuentro sugiere que lo sagrado no se encuentra únicamente en los rituales o en los textos sagrados, sino en la cotidianidad de la vida. La idea de un Dios que se involucra activamente en la historia humana invita a los creyentes a reconocer la divinidad en sus propias experiencias, en los momentos de alegría y sufrimiento, y en las decisiones que dan forma a sus vidas. La narrativa de Abraham se convierte en un espejo de la búsqueda humana por significado y propósito. La relación que establece con Dios no es solo un relato de obediencia, sino un viaje de descubrimiento personal. Cada conversación con la figura divina le permite explorar su identidad y su lugar en el mundo, lo que sugiere que la fe es un proceso dinámico que evoluciona con el tiempo. Este aspecto de la historia invita a los descendientes de Abraham a considerar su propia relación con lo sagrado, a buscar un diálogo que les permita entender su linaje y su misión en la vida. La figura de Dios que se presenta ante Abraham también desafía las concepciones tradicionales de la divinidad. En lugar de ser un ser abstracto y distante, esta presencia tangible sugiere que lo divino puede ser accesible y comprensible. Este concepto de un Dios que camina y habla invita a una reimaginación de la espiritualidad, donde la conexión con lo sagrado se convierte en una experiencia vivencial. La historia de Abraham se convierte así en un llamado a la humanidad para que busque lo divino en su vida diaria, en las interacciones con los demás y en la naturaleza que los rodea. La relación entre Abraham y Dios también plantea preguntas sobre la responsabilidad que conlleva el linaje cósmico. Al recibir promesas y bendiciones, Abraham se convierte en un agente de cambio, un portador de un legado que trasciende su propia existencia. Esta responsabilidad se extiende a sus descendientes, quienes deben vivir de acuerdo con los principios y valores que han sido transmitidos a lo largo de las generaciones. La conexión con lo divino se convierte en un llamado a la acción, instando a cada individuo a ser un faro de luz en un mundo que a menudo se siente oscuro y caótico. Finalmente, la historia de Abraham y su diálogo con Dios se convierte en un recordatorio de que la fe es un viaje continuo, lleno de preguntas y descubrimientos. Cada generación tiene la oportunidad de explorar su propia relación con lo sagrado, de cuestionar y reafirmar sus creencias. La figura de Dios que camina y habla con Abraham invita a la humanidad a buscar su propia conexión con lo divino, a encontrar en su vida cotidiana momentos de revelación y entendimiento. En este sentido, el legado de Abraham se convierte en un hilo que une a la humanidad en su búsqueda de lo sagrado, recordando que, aunque el camino pueda ser incierto, siempre hay una presencia divina dispuesta a guiar y acompañar. En medio de la vasta llanura, donde el viento susurra secretos antiguos, Abraham se encuentra en una encrucijada. Las noticias que le llegan sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra son inquietantes. Se habla de una corrupción moral que ha alcanzado niveles alarmantes,
donde la justicia parece haber sido olvidada y la compasión se ha desvanecido. Esta información, que le llega a través de mensajeros de confianza, plantea un dilema moral que lo confronta con la esencia de su propia fe y responsabilidad como patriarca. La revelación de la decadencia de estas ciudades no es solo un eco lejano, es un llamado a la acción. Abraham, consciente de su papel como intercesor, siente el peso de la responsabilidad que le ha sido conferida. La posibilidad de que la justicia divina se manifieste en forma de juicio lo lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la misericordia y la justicia. Es posible que, en medio de la iniquidad, haya aún un remanente de rectitud que justifique la salvación de estas ciudades. Este dilema lo lleva a entablar un diálogo más profundo con la divinidad, buscando respuestas que trasciendan su comprensión. Mientras medita sobre la situación, Abraham recuerda las promesas que le fueron hechas. La relación que ha cultivado con Dios le otorga una perspectiva única. No es solo un receptor pasivo de información, sino un participante activo en el tejido de la historia. La idea de que su descendencia podría ser la clave para la redención de otros lo impulsa a interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Este acto de valentía y compasión revela la profundidad de su carácter y su compromiso con la justicia. A medida que se desarrolla este diálogo, Abraham se convierte en un defensor de la humanidad. Su voz resuena en el cielo, planteando preguntas difíciles y desafiando a la divinidad a considerar la posibilidad de perdón. ¿Y si hubiera solo 10 justos en la ciudad? Pregunta con una mezcla de esperanza y temor. Este intercambio no solo refleja su amor por la justicia, sino también su deseo de comprender la naturaleza de Dios. La respuesta divina, que se manifiesta en la promesa de que no se destruirá la ciudad si se encuentran justos, es un testimonio de la flexibilidad de la justicia divina. Sin embargo, la revelación de la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra también plantea interrogantes sobre la naturaleza de la humanidad. Abraham se enfrenta a la dura realidad de que la corrupción ha permeado hasta los cimientos de estas ciudades. La información que recibe sugiere que la maldad ha alcanzado un punto de no retorno, lo que lo lleva a cuestionar la capacidad de redención de la humanidad. Este conflicto interno se convierte en un catalizador para su crecimiento espiritual, ya que se ve obligado a confrontar sus propias creencias sobre la justicia y la misericordia. En este contexto, la figura de Dios se presenta no solo como un juez, sino como un compañero en la búsqueda de la verdad. La interacción entre Abraham y la divinidad se convierte en un modelo de cómo los seres humanos pueden abordar cuestiones complejas de moralidad y ética. La capacidad de Abraham para cuestionar y dialogar con Dios establece un precedente para las generaciones futuras, quienes también pueden encontrar en la fe un espacio para la duda y la búsqueda de respuestas. Este aspecto de la historia invita a los descendientes de Abraham a considerar su propia relación con lo sagrado, a buscar un diálogo que les permita entender su linaje y su misión en la vida. La advertencia sobre Sodoma y Gomorra también resuena en el corazón de Abraham como un recordatorio de la fragilidad de la condición humana. La historia de estas ciudades se convierte en un símbolo de lo que puede suceder cuando se ignoran los principios de justicia y compasión. La revelación de su destino inminente no solo es un aviso para Abraham, sino un llamado a la humanidad en su conjunto. La historia de Sodoma y Gomorra se convierte en una lección sobre la importancia de la responsabilidad colectiva y la necesidad de actuar en defensa de los oprimidos. A medida que la narrativa avanza, Abraham se convierte en un símbolo de esperanza en medio de la desesperación.
Su disposición a interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra refleja un profundo amor por la humanidad, incluso cuando se enfrenta a la realidad de su corrupción. Este acto de compasión resuena a lo largo de los siglos, recordando a las generaciones futuras que la fe no es solo un acto de creencia, sino un compromiso activo con la justicia y la misericordia. Finalmente, la historia de Abraham y su diálogo con Dios sobre Sodoma y Gomorra se convierte en un legado que trasciende el tiempo. La advertencia sobre la corrupción de estas ciudades invita a la humanidad a reflexionar sobre su propia moralidad y responsabilidad. La figura de Abraham, como un puente entre lo humano y lo divino, se erige como un faro de esperanza, recordando que, aunque el camino pueda ser incierto, siempre hay una presencia divina dispuesta a guiar y acompañar en la búsqueda de la justicia y la verdad. En medio de la vasta llanura, Abraham se siente atraído por un pozo antiguo que parece emanar una energía misteriosa. Este pozo, rodeado de leyendas y mitos, ha sido un punto de encuentro para viajeros y comerciantes a lo largo de los siglos. Sin embargo, lo que lo intriga no son solo las historias que lo rodean, sino los fenómenos inexplicables que ha comenzado a experimentar. A medida que se acerca, siente una vibración en el aire, como si el pozo mismo estuviera vivo, susurrando secretos que solo unos pocos elegidos podrían entender. Mientras se sienta al borde del pozo, Abraham observa cómo el agua refleja la luz del sol, creando destellos que parecen danzar en la superficie. En ese momento, una visión lo envuelve, imágenes de las ciudades de Sodoma y Gomorra, sus calles llenas de vida, pero también de decadencia. La visión se siente tan real que Abraham se pregunta si el pozo es un portal hacia otra dimensión, un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazan. ¿Podría ser que este pozo contenga la clave para entender la corrupción que ha invadido esas ciudades? A medida que la tarde avanza, el viento comienza a soplar con más fuerza, trayendo consigo ecos de voces lejanas. Abraham cierra los ojos y escucha atentamente. Las palabras que flotan en el aire son un recordatorio de la fragilidad de la moralidad humana. ¿Qué harás, Abraham?, parecen preguntar. Este momento de introspección lo lleva a cuestionar si su misión es simplemente interceder o si debe buscar una solución más profunda, una que aborde las raíces del mal que ha arraigado en Sodoma y Gomorra. En su búsqueda de respuestas, Abraham recuerda las historias de antiguos sabios que hablaban de tecnologías ocultas, de conocimientos perdidos que podrían cambiar el destino de las naciones. Se pregunta si el pozo es un vestigio de esa sabiduría ancestral, un lugar donde la humanidad puede reconectar con su esencia divina. La idea de que la intervención divina podría manifestarse a través de un medio tangible lo llena de esperanza, y decide que debe explorar más a fondo los misterios que lo rodean. Con cada visita al pozo, Abraham comienza a notar cambios en su entorno. Las plantas que crecen a su alrededor parecen más vibrantes, y los animales que pasan por allí se detienen como si sintieran la misma energía que él. Este fenómeno lo lleva a pensar que el pozo no solo es un lugar de reflexión, sino un punto de convergencia entre lo humano y lo divino. La posibilidad de que la tecnología antigua y la intervención divina se entrelacen en este espacio lo motiva a profundizar en su conexión con el lugar. Una noche, mientras observa las estrellas, Abraham tiene una revelación. Comprende que su papel no es solo el de un intercesor, sino también el de un buscador de la verdad. La corrupción de Sodoma y Gomorra no es solo un problema de esas ciudades,
sino un reflejo de la lucha interna que todos los seres humanos enfrentan. La interacción con el pozo se convierte en un símbolo de su propia búsqueda de redención, tanto para él como para la humanidad. En su corazón, Abraham siente que el pozo le está revelando un mensaje. La verdadera justicia no se encuentra en la condena, sino en la comprensión y la compasión. Este entendimiento lo impulsa a regresar a las ciudades con una nueva perspectiva, decidido a hablar no solo de juicio, sino de la posibilidad de transformación. La idea de que incluso en la oscuridad más profunda puede haber destellos de luz se convierte en su mantra. A medida que se prepara para su viaje hacia Sodoma y Gomorra, Abraham lleva consigo el conocimiento adquirido en el pozo. Sabe que su misión es más que una simple intercesión. Es un llamado a la acción, a despertar la conciencia de aquellos que han perdido el camino. La tecnología oculta que ha vislumbrado en sus visiones se convierte en una metáfora de la sabiduría que todos poseen, pero que a menudo ignoran. Finalmente, al llegar a las puertas de Sodoma, Abraham se siente fortalecido por su conexión con el pozo. La energía que ha absorbido lo envuelve y su voz resuena con una autoridad renovada. Al enfrentarse a los líderes de la ciudad, no solo habla de la inminente destrucción, sino que también les recuerda su capacidad de cambiar, de redescubrir la justicia y la compasión que una vez definieron su comunidad. La historia del pozo y su misteriosa influencia se convierte en un faro de esperanza, guiando a Abraham en su misión de redención. Mientras Abraham se adentra en la ciudad de Sodoma, la atmósfera se siente densa, cargada de una energía que contrasta con la vibrante conexión que experimentó en el pozo. Las calles, aunque bulliciosas, parecen envueltas en una sombra de descontento y desesperanza. La gente camina con la mirada perdida, atrapada en un ciclo de egoísmo y avaricia. Sin embargo, en su interior, Abraham lleva consigo la chispa de la revelación, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede encontrar su camino. Al llegar a la plaza central, se encuentra con un grupo de ancianos que discuten acaloradamente sobre la distribución de recursos. Sus voces se elevan, pero sus corazones parecen cerrados a la empatía. Abraham, sintiendo la urgencia de su misión, se acerca y les habla con firmeza. Les recuerda que la verdadera riqueza de una comunidad no radica en la acumulación de bienes, sino en la solidaridad y el apoyo mutuo. Sus palabras, impregnadas de la energía del pozo, resuenan en el aire, y algunos de los ancianos comienzan a cuestionar sus propias prioridades. Mientras tanto, la idea de un contrato espiritual comienza a tomar forma en la mente de Abraham. Se da cuenta de que su conexión con el pozo no es solo un fenómeno aislado, sino un acuerdo tácito entre lo divino y lo humano. Este pacto, que se manifiesta a través de señales físicas y experiencias compartidas, sugiere que la humanidad tiene la capacidad de elegir su destino. La intervención divina no es un acto de imposición, sino una invitación a la colaboración, un llamado a la acción que requiere la voluntad de los hombres. En su diálogo con los líderes de Sodoma, Abraham introduce la noción de un acuerdo de cooperación. Les habla de la posibilidad de transformar su ciudad a través de la unión de sus esfuerzos. Les recuerda que cada acción, por pequeña que sea, puede tener un impacto significativo en el tejido de la comunidad. La idea de que la tecnología antigua, representada por el pozo, puede ser un catalizador para el cambio, se convierte en un punto central de su mensaje. La sabiduría ancestral, que había estado oculta, ahora se presenta como una herramienta para la redención.
A medida que las horas pasan, Abraham se da cuenta de que su presencia ha comenzado a generar un cambio palpable. Algunos ciudadanos, inspirados por su discurso, se acercan para compartir sus propias historias de lucha y anhelo. La conexión que se establece entre ellos es un reflejo de la energía que él había sentido en el pozo. La comunidad comienza a despertar y la idea de un futuro diferente empieza a tomar forma en sus corazones. Sin embargo, no todos están dispuestos a aceptar este nuevo enfoque. Algunos líderes, aferrados a su poder y privilegio, ven a Abraham como una amenaza. Se reúnen en secreto para discutir cómo desacreditarlo, temerosos de que su mensaje de compasión y justicia pueda desestabilizar el orden establecido. Abraham, consciente de la resistencia que enfrenta, se aferra a la certeza de que la verdad siempre encontrará su camino, incluso en medio de la adversidad. En una noche estrellada, mientras reflexiona sobre su misión, Abraham recuerda las visiones que tuvo junto al pozo. Se da cuenta de que su papel no es solo el de un mensajero, sino el de un puente entre dos mundos, el espiritual y el tecnológico. La alianza que ha forjado con el pozo le ha otorgado una perspectiva única, y ahora debe utilizar esa sabiduría para guiar a su pueblo hacia un futuro más brillante. Con renovada determinación, Abraham decide organizar un encuentro en la plaza, invitando a todos los ciudadanos a participar. Su intención es crear un espacio donde se puedan compartir ideas y visiones sobre cómo reconstruir la comunidad. La energía que emana del pozo se convierte en un símbolo de esperanza, y la plaza, que antes era un lugar de discordia, se transforma en un centro de diálogo y colaboración. A medida que la multitud se reúne, Abraham siente que el espíritu del pozo lo acompaña. Las historias de transformación y redención comienzan a fluir, y la comunidad se une en un esfuerzo colectivo por sanar las heridas del pasado. La idea de un contrato espiritual se convierte en un compromiso tangible, donde cada persona asume la responsabilidad de contribuir al bienestar común. La alianza entre lo humano y lo divino se manifiesta en cada acción, y la posibilidad de un nuevo comienzo se hace más real que nunca. Finalmente, mientras la luna llena ilumina la plaza, Abraham se da cuenta de que su misión ha trascendido su propia búsqueda personal. La conexión con el pozo ha sido un catalizador para un cambio profundo en Sodoma. La comunidad, ahora unida por un propósito compartido, comienza a vislumbrar un futuro donde la justicia y la compasión prevalecen. La historia del pozo, una antigua fuente de sabiduría, se convierte en el corazón palpitante de una nueva era, donde la humanidad y lo divino se entrelazan en un pacto de esperanza y transformación. A medida que la luna llena se alza en el cielo, iluminando la plaza con su luz plateada, Abraham siente que el eco de su mensaje resuena más allá de las fronteras de Sodoma. La historia de su linaje, que se remonta a tiempos inmemoriales, se convierte en un hilo conductor que une a las tres grandes religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Este linaje, que ha sido objeto de veneración y controversia, parece estar destinado a jugar un papel crucial en la evolución espiritual de la humanidad. La elección de Abraham como patriarca no fue un mero capricho divino, sino un acto deliberado que sugiere un plan más amplio, uno que trasciende la comprensión humana. Mientras los ciudadanos de Sodoma comparten sus historias, Abraham se da cuenta de que cada relato es un reflejo de la lucha universal por la justicia y la dignidad. En cada rincón del mundo, las comunidades se enfrentan desafíos similares, y la conexión entre ellas se fortalece a través de la empatía y la solidaridad. Este reconocimiento de la humanidad compartida
Es un paso fundamental hacia la creación de un pacto que no solo beneficia a un grupo, sino que abarque a toda la humanidad. La elección de Abraham, por lo tanto, se convierte en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el cambio es posible cuando las personas se unen en torno a un propósito común. Sin embargo, la resistencia persiste. Los líderes que se oponen a Abraham comienzan a difundir rumores y desinformación, intentando socavar su influencia. A pesar de sus esfuerzos, la chispa de la transformación sigue ardiendo en los corazones de muchos. La comunidad, inspirada por la visión de un futuro más justo, comienza a organizarse. Se forman grupos de trabajo que abordan problemas específicos, desde la distribución equitativa de recursos hasta la creación de espacios de diálogo interreligioso. Este movimiento, que se origina en la Plaza de Sodoma, se convierte en un modelo a seguir para otras ciudades que enfrentan crisis similares. A medida que el tiempo avanza, la figura de Abraham se convierte en un faro de esperanza. Su legado, que se extiende más allá de su vida, se convierte en un testimonio de la capacidad humana para el cambio. Las enseñanzas que comparte, basadas en la compasión y la justicia, resuenan en las generaciones futuras. La idea de un pacto espiritual que une a lo divino y a lo humano se convierte en un principio rector en las enseñanzas de las religiones que emergen de su linaje. Este pacto no es solo un acuerdo, sino una invitación a la humanidad a participar activamente en la creación de un mundo mejor. La historia de Abraham y su conexión con el pozo se convierte en una metáfora poderosa. El pozo, que representa la sabiduría ancestral, se convierte en un símbolo de la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino. A medida que las generaciones pasan, el pozo se transforma en un lugar de peregrinación, donde las personas de diferentes creencias se reúnen para reflexionar sobre su propia espiritualidad y el papel que desempeñan en el mundo. Este acto de unión, que trasciende las divisiones religiosas, se convierte en un testimonio del poder del pacto que Abraham estableció. Con el tiempo, la influencia de Abraham se extiende más allá de las fronteras de Sodoma. Su mensaje de unidad y compasión se difunde a través de caravanas de comerciantes y viajeros, que llevan consigo las enseñanzas del patriarca a tierras lejanas. En cada nuevo lugar, las comunidades comienzan a adoptar los principios de solidaridad y justicia, creando un tejido interconectado de creencias y prácticas que reflejan la esencia del pacto espiritual. La historia de Abraham se convierte en un hilo que une a la humanidad en su búsqueda de significado y propósito. Sin embargo, la historia no está exenta de desafíos. A medida que las religiones evolucionan, surgen interpretaciones divergentes que a veces conducen a conflictos. La lucha por el control de la narrativa y la interpretación de las enseñanzas de Abraham se convierte en un tema recurrente a lo largo de los siglos. A pesar de estas divisiones, el mensaje central de unidad y compasión persiste, recordando a las generaciones futuras que el verdadero espíritu del pacto radica en la capacidad de encontrar puntos en común, incluso en medio de la diversidad. En el presente, la historia de Abraham y su pacto espiritual sigue siendo relevante. Las tres grandes religiones, aunque distintas en sus prácticas y creencias, comparten un legado común que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la humanidad y su relación con lo divino. La elección de Abraham, lejos de ser un evento aislado, se convierte en un llamado a la acción para todos aquellos que buscan un mundo más justo y compasivo. La historia de su linaje es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, la luz de la esperanza puede prevalecer.
Finalmente, mientras las generaciones continúan explorando el significado de su existencia, el legado de Abraham se convierte en un faro que guía a la humanidad hacia un futuro donde la paz y la justicia son posibles. El pacto que estableció, aunque forjado en un tiempo antiguo, sigue siendo un principio vital que invita a la colaboración y la empatía. En un mundo que a menudo parece dividido, la historia de Abraham nos recuerda que, a través de la conexión y el entendimiento, podemos construir un camino hacia un futuro compartido, donde la luz de la esperanza brilla con fuerza.